Hola a todos, que estén teniendo un lindo día y que este sea un mediodía lleno de bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una tercera parte de la serie Amarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que es un mandato dado por Él, el que nos amemos a nosotros mismos, como lo dice Mateo 22 del 37 al 40. Dice la palabra: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que la palabra nos está enseñando acá es que hay dos mandamientos. Uno es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, y el segundo, que se compone de dos partes: amar a nuestro prójimo, pero amarnos también a nosotros mismos, porque la medida en que vamos a amar al prójimo es la medida en la cual nos amemos a cada uno de nosotros. Y cumplir esos tres mandamientos implica cumplir toda la ley y los profetas. Y en Marcos capítulo 12, versículo 31, nos dice: este es el principal mandamiento, el de amar al Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí también nos está diciendo la palabra de Dios la importancia de amarnos a nosotros mismos, al igual que amar al prójimo y amar a Dios. Pero hay un pequeño problema con el amarnos a nosotros mismos, porque generalmente el concepto que nosotros tenemos de amarnos a nosotros mismos es el concepto del mundo: un amor egocéntrico, un amor egoísta, un amor centrado en nosotros mismos que busca lo suyo y no lo de los demás. Por ello, para cumplir el mandamiento del Señor de amarnos a nosotros mismos, es necesario cambiar nuestra manera de pensar y pasar del egocentrismo y del egoísmo al verdadero amor. ¿Cómo se logra? En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra nos da la clave y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y ajustarla a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una de las características, la tercera que vamos viendo en esta serie o desarrollando, es que amarnos a nosotros mismos implica desarrollar el señorío de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque desarrollar el señorío de Cristo en nosotros es rendirnos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso implica renunciar a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque también Proverbios capítulo 16, versículo 25, nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, o sea, su propia voluntad, pero que su fin es caminos de muerte. Y esa muerte implica problemas físicos, problemas materiales, problemas emocionales y mentales, problemas espirituales, problemas relacionales, etc. Entonces necesitamos, y esos problemas nos van a generar afán, estrés, ansiedad, angustia, frustración, decepción, desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que nos van a robar la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Eh, ¿Por qué razón también necesitamos desarrollar el señorío de Cristo? Porque en la palabra de Dios encontramos muchísimos pasajes que nos evidencian que la obediencia a Dios es la que nos trae bendición, mientras que la desobediencia trae maldición, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Deuteronomio 30, versículos del 19 al 20, donde dice: hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición, guardando los mandamientos de Jehová tu Dios. Entonces necesitamos guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos es obedecerlo. Tenemos un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23, que dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, y pongámosle atención a esto porque es un pasaje sumamente importante, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el caso nuestro, para que no tengamos una vida abundante, una vida plena, una vida llena de bendiciones, una vida en sanidad, en libertad, en prosperidad, en restauración, etc. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, también nos enseña: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos enseña que el querer hacer nuestra voluntad y buscar por nuestra voluntad las cosas que necesitamos o queremos para nuestra vida, lo que hace es producirnos afán, ansiedad, y el afán está constituido por ansiedad, angustia, frustración, decepción, desánimo, etcétera, etcétera. Es querer tener todas las cosas bajo control en lugar de dejar, el afán es el resultado de querer tener todas las cosas bajo control en lugar de someternos al control y al señorío de Cristo. Y la promesa es hermosa, la promesa que el Señor nos da, de cuando obedecemos, cuando nos sujetamos al señorío de Cristo, no de una manera religiosa ni tradicional, yendo a la iglesia y teniendo algunas actividades espirituales, sino verdaderamente conociendo la palabra de Dios, entendiéndola y poniéndola por obra. Entonces la palabra nos enseña que todas las cosas que nosotros queremos, anhelamos en nuestro corazón, nos van a ser dadas como resultado de buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia implica vivir en la obediencia a Él. Y note lo que nos está diciendo la palabra, que todas las cosas nos serán añadidas, no algunas. Todas las cosas que verdaderamente necesitamos, que verdaderamente nos convienen, que son el deseo bueno de nuestro corazón, nos van a ser concedidas. En Romanos capítulo 6, versículo 33, también encontramos otro pasaje por el cual amarnos a nosotros mismos es desarrollar el señorío de Cristo en nosotros. La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado, es decir, la desobediencia a Dios, el hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, es muerte. Y muerte significa separación de Dios, problemas emocionales y mentales, problemas relacionales, problemas económicos, etc. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vida eterna no se refiere a lo que vamos a vivir después de la muerte. Vida eterna se refiere a nuestra vida desde ya, porque usted y yo, desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos hemos rendido a su señorío, tenemos vida eterna. Y vida eterna implica todos los beneficios de la palabra de Dios, todas las promesas de la palabra de Dios. El entregarnos al señorío de Cristo es una bendición, es realmente vivir una vida en abundancia. Dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra también nos enseña que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay algo también sumamente importante aquí. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nos sujetamos a su señorío, nos estamos deleitando en Él. Y deleitarnos en Él trae que el Señor conceda los deseos de nuestro corazón, es lo que dice la palabra. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, amarnos a nosotros mismos es
rendirnos al señorío de Cristo, porque ello va a traer bendición, va a traer vida eterna y va a traer el hecho de que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón. Y finalmente en Santiago capítulo 1 versículo 21 la palabra de Dios dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es decir, la voluntad propia, los caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, lo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer, y recibimos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. ¿Y cómo lo vamos, y cómo es recibir la palabra implantada? Es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Notemos esto: la salvación de nuestras almas y por lo tanto el bienestar de nuestras almas, bienestar emocional, bienestar mental, y que eso también determina bienestar espiritual y bienestar material, implica el desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir la palabra implantada en nosotros para salvar nuestras almas, siendo hacedores de la palabra. Así que la invitación a cada uno de nosotros es que nos sometamos al señorío de Cristo, que realmente si nos amamos, si queremos tener vida abundante, vida plena, vida en bienestar, en prosperidad, en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos obedecer el señorío de Cristo. Amarnos a nosotros mismos es obedecer a Cristo, es desarrollar el señorío de Cristo cada día en nosotros. Después de ser salvos, necesitamos desarrollar ese señorío. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta cápsula. Que el Señor les bendiga, les prospere, tengan un lindo día, y si el Señor así lo desea, hoy en la noche, a las 8 de la noche, tendremos otra enseñanza por este mismo medio. Los esperamos, y si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida y cree que puede bendecir a otras personas, por favor, compártala con sus contactos a través de las redes sociales y bendiga la vida de ellos, así como ha sido bendecida la suya. Que tengan una linda tarde, feliz provecho, y nos vemos en la siguiente enseñanza. Que el Señor les bendiga. Saludos.